Imagina que un día empiezas a recibir mensajes anónimos en tu celular. Mensajes crueles, mensajes hirientes, a veces insultos, a veces amenazas y lo peor, no tienes idea de quién los envía. Ahora imagina que no es solo un día ni una semana, sino casi 2 años de acoso constante, más de 40 mensajes diarios, todos provenientes de un número desconocido. Eso fue lo que vivió una adolescente en Michigan, Estados Unidos. Una historia que parece sacada de una película de suspenso, pero que fue totalmente real, y que hoy conocemos como el caso de Kendra Licari. El comienzo del acoso. Todo empezó en 2020. Lauren Licari, una adolescente de apenas 13 años, y su novio Owen comenzaron a recibir mensajes anónimos. Los textos eran crueles, insultaban, ridiculizaban, atacaban su vida privada. A veces, los mensajes llegaban uno tras otro, como si alguien los estuviera vigilando de cerca. El miedo comenzó a crecer. Lauren no entendía por qué alguien querría hacerle tanto daño. Y en medio de todo ese caos, apareció su madre, Kendra Licari. Kendra parecía estar del lado de su hija, le ofreció apoyo, se mostró como una madre preocupada, incluso llegó a contactar a la escuela y a las autoridades para denunciar el acoso. Lo que nadie sospechaba en ese momento era que la propia madre estaba detrás de todo, una red de mentiras. Durante meses, los mensajes siguieron llegando. A veces eran insultos sobre la apariencia de Lauren, otras veces amenazas que parecían venir de alguien muy cercano. En ocasiones hasta tenían un tono perturbador y sexualizado. La situación se volvió insoportable. Más de 2 años de acoso, con miles de mensajes enviados desde aplicaciones que generaban números aleatorios. El FBI intervino, se revisaron los registros, y al final, todas las pistas conducían a un mismo lugar, la propia casa de Lauren. Cuando se reveló que la autora de esos mensajes era su madre, Kendra Licari, la comunidad entera quedó en shock. ¿Cómo podía ser posible? ¿Por qué una madre acosaría de esa manera a su propia hija? Las motivaciones oscuras. Cuando Kendra fue arrestada en diciembre de 2022, trató de dar explicaciones. Dijo que al principio los mensajes no eran suyos, que alguien más había comenzado el acoso en 2020 y que ella, supuestamente en septiembre de 2021, empezó a enviar mensajes falsos con la idea de atrapar al verdadero culpable. Pero las pruebas eran claras, las aplicaciones estaban registradas a su nombre, los dispositivos coincidían. El tiempo de envío de los mensajes se ajustaba con su rutina diaria. Psicólogos y expertos comenzaron a hablar de un posible síndrome de Munchausen por poder digital. Un patrón de comportamiento en el que un cuidador provoca daño o problemas para luego aparecer como el héroe. En este caso, Kendra habría generado todo el acoso para poder ser vista como la madre protectora que intentaba resolver el misterio, el juicio y la condena. En marzo de 2023, Kendra Licari se declaró culpable de acoso a un menor. Un mes después, fue condenada a una pena de entre 19 meses y 5 años de prisión. La sentencia impactó al público. ¿Cómo es posible que una madre que debía proteger a su hija se convirtiera en su peor pesadilla? Lauren, por su parte, quedó profundamente marcada. Había creído durante años que su madre estaba de su lado, y de pronto descubría que todo había sido una mentira. Su padre, Sean Licari, decidió divorciarse de Kendra, obtuvo la custodia completa de Lauren y trató de ayudarla a reconstruir su vida. La vida después del escándalo. En agosto de 2024, Kendra salió en libertad condicional. La corte le prohibió tener contacto con su hija hasta el año 2026. Hoy vive lejos del ojo público, con restricciones y bajo supervisión. Mientras tanto, Lauren, ahora de 18 años, ha intentado rehacer su vida. Quiere estudiar criminología, inspirada quizá por la terrible experiencia que le tocó vivir. En entrevistas recientes ha dicho que no descarta volver a hablar con su madre en el futuro, pero también dejó en claro que necesita tiempo para sanar, tiempo para comprender. Una historia que llegó a Netflix. El caso fue tan impactante que Netflix lo convirtió en un documental titulado Número desconocido, el gato de la escuela secundaria. La producción muestra con detalle cómo se descubrió la verdad, cómo la madre pasó de ser vista como una víctima y una aliada
a convertirse en la verdadera responsable del sufrimiento de su hija. El documental expone no solo los hechos, sino también el trasfondo psicológico de Kendra Licari, un rompecabezas de traumas, control y manipulación. Una historia tan oscura que cuesta creer que sea real. El caso de Kendra Licari es uno de los más perturbadores en la historia reciente del ciberacoso. No se trata de un desconocido escondido detrás de una pantalla, ni de un compañero de clase malintencionado, sino de una madre que traicionó la confianza más pura que puede existir, la de su propia hija. Es una advertencia, un recordatorio de que los monstruos no siempre están afuera. A veces están mucho más cerca de lo que imaginamos, y es, al mismo tiempo, un ejemplo de cómo la verdad, por más escondida que parezca, siempre termina saliendo a la luz. ¿Qué opinas tú? ¿Fue Kendra una víctima de sus propios traumas? ¿O simplemente una persona cruel y manipuladora? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en Facebook, TikTok e Instagram.